en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de ellos, de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Cada vez que nosotros nos congregamos en el día del Señor, hay varias cosas que hacemos regularmente. Nosotros cantamos la palabra de Dios, oramos la palabra de Dios y obviamente predicamos la palabra de Dios como estamos haciendo en esta tarde. El problema es que en esa rutina semanal corremos el riesgo de perder de vista lo que está ocurriendo en ese momento en que nosotros nos congregamos como pueblo de Dios alrededor de la palabra de Dios, sobre todo en ese momento cuando la palabra de Dios está siendo predicada. Y yo sospecho que para muchos creyentes la predicación es una especie de estudio bíblico grupal. O sea, estamos aquí reunidos juntos para estudiar la Biblia. Y es verdad que estamos estudiando juntos la Biblia, pero yo quisiera demostrarles en esta tarde que en el momento en que un predicador llamado y capacitado por Dios se para en un púlpito a predicar la palabra de Dios, lo que está sucediendo no es meramente el estudio bíblico de un pasaje. Eso es lo que yo quiero demostrarles en esta tarde. Que lo que sucede cuando un predicador se para en un púlpito y expone fielmente la palabra es mucho más que una mera exposición de un pasaje bíblico. Lo cierto es, mis hermanos, que en el momento en que la palabra está siendo predicada, nosotros estamos siendo confrontados con la realidad de que Dios mismo viene a nuestro encuentro cuando su palabra es fielmente predicada. Y eso es lo que hace de la predicación algo tan serio, algo tan solemne, algo tan extraordinario como vemos en este pasaje de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Pablo está diciendo aquí que ellos no solo escucharon el mensaje del evangelio predicado por los misioneros, y obviamente recuerden, hermanos, hoy nosotros oímos hablar de Pablo, sabemos quién es Pablo, pero para los hermanos que luego se vinieron a ser hermanos en Tesalónica, Pablo no era nadie. Pablo era un creyente que llegó a la ciudad predicando el evangelio. Silvano, Timoteo estaban junto con Pablo predicando el evangelio. Pero Pablo dice que cuando ellos escucharon la palabra predicada a través de los misioneros, a través de Pablo, de Silvano y Timoteo, ellos no recibieron esa palabra como palabra de hombres. La recibieron como la palabra de Dios. Y fue precisamente por eso que la predicación produjo en ellos un impacto tan profundo como vamos a ver en un momento. Y hay al menos 3 grandes lecciones que nosotros podemos extraer de este pasaje. 3 grandes lecciones. La primera es que debemos agradecer a Dios porque Él nos abrió los ojos para recibir su palabra como palabra de Dios. Lo primero es que nosotros debemos agradecer a Dios. Déjeme decirlo de otra manera. Nosotros debemos agradecer a Dios de que por medio de la palabra predicada, Él nos convenció de que su palabra es su palabra. Noten el texto otra vez. No me miren a mí, al texto. Primera Tesalonicenses, versículo 13. Por lo cual
también nosotros sin cesar damos gracias ¿a quién? Damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como lo que es la palabra de Dios. Noten que Pablo no le da gracias a los tesalonicenses por haber recibido con fe el mensaje. Pablo le da gracias a Dios. Y lo mismo vemos en otros pasajes de la carta, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Y cómo sabemos que ustedes fueron elegidos? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Pablo está diciendo, ustedes recibieron la palabra porque el Espíritu Santo obró en poder. Capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias ¿a quién? A Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó. Él os llamó mediante ¿qué? Mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora piensen en esto, hermanos. Muchos de los miembros de esta iglesia en Tesalónica provenían de un trasfondo pagano. Toda la vida habían estado expuestos a un montón de ideas filosóficas y religiosas, pero cuando ellos escucharon la predicación del evangelio, Dios obró en ellos con tal poder por el Espíritu Santo que ellos recibieron el mensaje como la palabra del único Dios vivo y verdadero, y fue Dios el que hizo eso. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Qué bueno. Segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, hay un montón de argumentos que yo pudiera darte a favor de la inspiración de la Biblia. Yo estoy asumiendo eso, que tú crees que la Biblia es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué? Hay buenos argumentos que yo les puedo dar en esta tarde, pero ¿saben qué? Todos nosotros venimos de fábrica con una predisposición en contra de la palabra de Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural es el hombre no regenerado, es tal cual tú y yo salimos del vientre de nuestra madre. Y dice Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tengo una sobrina que cuando su mamá le decía, come vegetales, ella le decía de niña, mami, es que yo no quiero, no me gustan los vegetales, ni tampoco quiero que me gusten. Bueno, ese es el problema del hombre incrédulo. No le gusta ni quiere que le gusten. Él rechaza la palabra de Dios. Este verbo que Pablo usa en 1 Corintios 2, que dice que él no puede percibir, es el mismo verbo que se usa en nuestro texto en 1 Tesalonicenses capítulo 2, cuando dice que los tesalonicenses aceptaron el mensaje del evangelio. Así que lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios es que los incrédulos no reciben, sino que rechazan la palabra de Dios. Compartir el evangelio con alguien que no cree es como tratar de explicarle a un ciego la hermosura de un atardecer. Puede ser que tu explicación sea buenísima, pero el incrédulo no puede ni quiere verlo. Hermanos, no lo estoy diciendo yo. Eso es lo que Pablo dice. Puede escuchar
sermones, puede analizar argumentos, si es una persona inteligente, puede incluso hasta reconocer la lógica del evangelio. Pero mientras el Espíritu Santo no le abra los ojos, él seguirá sin ver la gloria, la hermosura, la majestad de nuestro bendito Señor Jesucristo, y por lo tanto nunca será atraído hacia él. El Espíritu Santo tiene que abrirle los ojos. Ahora, no olvides que tú y yo estábamos en esa misma condición antes de venir a Cristo. Tú y yo no nacimos admirando la belleza del Señor hasta que el Espíritu Santo, por su gracia soberana, encendió la luz. Hasta que eso ocurrió, tú y yo no podíamos ver a Cristo en las páginas de este libro como el Salvador Todopoderoso, como el tesoro supremo del alma, cuya gloria radiante eclipsa todo lo demás. No, tú y yo no veíamos eso. Así que si hoy estás convencido de que la Biblia es la palabra de Dios, si has abrazado el evangelio de todo corazón, dale gracias a Dios por eso. Porque fue Él el que te convenció de que este libro es su palabra hablándote hoy. Yo recuerdo la primera vez que fui a una iglesia, un sábado. Yo era un agnóstico, no creía absolutamente en nada. Me chocó tremendamente lo que escuché en esa reunión de jóvenes, y cuando llegué a mi casa, habiendo sido criado por un padre agnóstico que nos crió a mí y a mis hermanos para ser incrédulos, y yo recuerdo haber llegado a casa y haberle orado a Dios por primera vez en mi vida y haberle dicho: Dios, yo no creo en ti, tal vez estoy aquí como un tonto hablándole a nadie, pero si tú existes, tienes que estarme escuchando, y lo único que yo te pido, por favor, si tú me estás oyendo, es que yo te quiero conocer. El lunes, eso fue sábado, el lunes yo comencé a leer este libro, y ese mismo día, sin haber leído ningún libro de apologética, el Espíritu Santo me convenció de que este libro era la palabra de Dios, y yo no tenía la menor duda de eso. Ese es el poder de la palabra de Dios. Pero Pablo nos enseña también en este texto. Hasta aquí todo bien, debemos darle gracias a Dios. Él por su Espíritu fue que nos abrió los ojos para que nosotros creamos que su palabra es su palabra. Pero Pablo nos enseña también que Dios se vale de instrumentos humanos para traernos su palabra, y sin embargo sigue siendo su palabra y no un mensaje humano. ¿Se entendió? Dios usa instrumentos humanos para traernos su palabra, y sin embargo sigue siendo su palabra y no un mensaje humano. Vean el texto de nuevo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, de Pablo, Silvano y Timoteo. Cuando ellos escucharon la predicación del evangelio a través de voces humanas, así como ustedes están escuchando la mía en esta tarde, ellos estaban viendo a Pablo como un hombre común y corriente, no como aparecen en las pinturas con una aureola, nada de eso. Un hombre común y corriente, nada de especial, nada espectacular. Pero Dios les abrió el entendimiento para que recibieran el mensaje predicado por esos hombres, no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios expuesta a través de voces humanas. Ahora, debo aclarar aquí, por supuesto, que Pablo no está diciendo que todo lo que diga un predicador es automáticamente palabra de Dios. Ni Pablo está diciendo eso, ni yo tampoco. Lo que él está diciendo es que los misioneros proclamaron fielmente el evangelio apostólico.
Y cuando los tesalonicenses escucharon ese mensaje, ellos pudieron discernir, y recuerden que fue por el poder del Espíritu Santo, ellos pudieron discernir que detrás de la voz humana de los misioneros estaba la voz misma de Dios hablándoles por medio de la predicación. Y eso sigue siendo cierto hoy. Mis hermanos, cuando la Escritura es expuesta fielmente, Dios hace oír su voz por medio de esa proclamación. No porque el predicador tenga autoridad en sí mismo, sino porque la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios, aun cuando viene a través de instrumentos humanos. Así que la predicación no tiene autoridad por la voz del predicador, no, sino por la fidelidad con que esa voz del predicador se somete al texto inspirado. De manera que Dios hace oír su voz a través de nuestra voz cuando exponemos fielmente lo que este libro dice. Miren, déjenme decirles algo. Yo tengo 45 años predicando la palabra de Dios. Comencé mi ministerio cuando tenía 22. Sí, ya sé que hicieron la cuenta. Tengo 66, voy para 67. Yo nunca he entendido la predicación. Yo no puedo entender, para mí esto es un misterio. Hermanos, nosotros los predicadores somos seres humanos comunes y corrientes, pecadores salvados por gracia, que si no hubiera sido por la misericordia de Dios estaríamos en el infierno. Yo no puedo entender cómo es que Cristo viene a través de la voz de un ser humano como yo o como cualquiera de los predicadores que estamos aquí, y Él habla a su pueblo aplicando su palabra. Eso para mí es un misterio. Pero ¿saben qué? Eso es lo que ocurre cada vez que la palabra de Dios es fielmente predicada. Déjame hacer una pregunta. Cuando un cartero, viene el cartero y te entrega una carta, imagínate, te tocan la puerta el cartero, le traigo una carta del rey Juan Carlos. ¿Qué tú piensas? Esas son las palabras del cartero. No. Es la palabra del rey Juan Carlos entregada por un cartero. Es diferente, no es la palabra del cartero. Es la palabra del rey a través de un cartero. Bueno, lo que yo estoy diciéndoles, mis hermanos, o lo que dice nuestro texto, es que eso es lo que ocurre con la predicación. El predicador no tiene autoridad en sí mismo, pero cuando él entrega fielmente la palabra del rey, es Dios mismo el que está hablando a través de ese mensaje. Así que, mi hermano pastor, nunca olvides esto: el poder que transforma vidas no está en tu personalidad. El poder que transforma vidas no está en tu estrategia, no está en tu experiencia, sino en la palabra de Dios fielmente predicada. Ahí es que está el poder. Y es una pena que hoy día se sustituya la palabra de Dios predicada por cualquier cosa. ¿Sabes lo que sucede cuando tú expones fielmente las Escrituras? El mismo Cristo viene y se acerca a través de la predicación de su palabra para salvar y para edificar a los escogidos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Recuerdan Juan 10? Y yo las conozco y me siguen. Pregunta: ¿y dónde escuchan las ovejas de Cristo la voz de Cristo? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo? Bueno, nuestro hermano Rafael leyó Romanos 10 al principio. ¿Y qué dice Romanos capítulo 10? Dice: ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y luego dice en el versículo 17, Rafa no llegó ahí, pero en el versículo 17 dice: de manera que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A mí ese texto siempre me causaba un cortocircuito mental cada vez que lo leía siendo nuevo creyente,
Porque yo decía, ok, yo puedo entender si el texto dijera, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero eso no es lo que el texto dice. Lo que el texto dice es que la fe viene por el oír, y es el oír el que viene por la palabra de Dios. Porque en el versículo 14, lo que dice Romanos 10, 14, es que para que nosotros podamos creer tenemos que escuchar a Cristo, y la forma de escuchar a Cristo, el oír la voz de Cristo, viene a través de la predicación de la palabra de Cristo. Qué glorioso. ¿Recuerdan cuando el Señor envió a los 70 a predicar el evangelio? No eran los apóstoles, no estaban inspirados. Y sin embargo, Cristo dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Por eso decía John Stott, me encanta esta cita, la predicación brinda pies y voz al Cristo vivo. Perdón, por si te estabas durmiendo pensando en la cuenta que vas a pagar mañana, déjame repetirte eso. La predicación, dice John Stott, le brinda pies y voz al Cristo vivo. Eso es impresionante. Así que la predicación es mucho más que la exposición de un pasaje bíblico. Es el medio a través del cual Dios viene a través de nuestro encuentro para hacernos escuchar su voz. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 2 Corintios 5, ¿recuerdan? Dios ruega a través de nosotros. Los predicadores, dice Pablo en 2 Corintios 2:17, los verdaderos predicadores no somos como aquellos que comercian o adulteran o falsifican la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Nosotros hablamos de parte de Dios. Recuerden, cuando estamos exponiendo fielmente lo que dice este libro, eso pone un enorme peso sobre nosotros los que predicamos, porque tenemos que estar seguros de que estamos transmitiendo fielmente lo que Dios dice en su palabra. De lo contrario, como le decíamos anoche en el curso que dimos de predicación expositiva, de lo contrario, hermano pastor, tú estás levantando falso testimonio, porque estás diciendo que Dios dice lo que Él no dijo. Eso es levantar falso testimonio. De ahí las palabras de Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo, tú te quieres presentar aquel día como un hombre aprobado, traza bien la palabra de verdad. Y más adelante le dice Timoteo, recuerda que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es soplada por Dios, exhalada por Dios, pero el texto no termina allí. Pablo le dice, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que prediques la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que fue exhalada por la boca de Dios. Esto es serio, hermanos. Estamos hablando de parte de Dios. Ahora, ¿saben qué? Creyentes en Cristo, eso no solo pone un peso enorme sobre nosotros que predicamos, sino también sobre ustedes que escuchan. Estamos predicando la palabra de Dios. Debemos escuchar con atención, debemos escuchar con el deseo, con el anhelo de ser hacedores de la palabra y no meramente oidores, porque estamos hablando de parte de Dios. Lucas 8:18 dice Jesús, por tanto, tened
cuidado de cómo oís. No podemos escuchar descuidadamente, es la palabra de Dios. Debemos exponernos a la palabra predicada con un corazón preparado, con la expectativa de escuchar la voz de Dios, con un oído atento, con la disposición a obedecer. Así que, hermanos, no nos congregamos cada domingo simplemente para hacer un estudio bíblico grupal. Nos congregamos para escuchar la voz de Dios a través de la proclamación de su palabra. Y de verdad, hermanos, yo creo que muchos creyentes hemos perdido de vista lo que sucede cuando alguien predica. Antes de venir para acá, yo estaba en una ciudad de Estados Unidos, en otra conferencia. Y providencialmente me tocó sentarme al final del salón, estaba detrás. Y de verdad me llamó la atención y me entristeció la manera como muchos de los que estaban ahí estaban escuchando la palabra. Había un hombre predicando la palabra fielmente y había gente que se paraba. Es como que no pasa nada. Y yo sé que puede haber una emergencia para que, por si acaso, si alguien se va a poner malo aquí, que se pare y se vaya. Pero puede haber una emergencia. Pero yo estoy hablando de simplemente es como que estamos en el parque. Es como que no estamos en el parque, estamos en la sala de audiencia del Rey del Universo y Él está hablándole a su pueblo. Estos hombres y mujeres en Tesalónica pudieron discernir detrás de la voz audible de los misioneros que ellos estaban escuchando la voz del mismo Dios. Y por eso abrazaron el mensaje de todo corazón, que es la idea de la palabra que se traduce como aceptar, recibieron la palabra. Esto significa aprobar, apropiarse, abrazar calurosamente. Y yo te pregunto, mi hermano, de corazón, ¿es con esa disposición que tú vas el domingo a tu iglesia? Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Oh, wow, Señor, yo voy a congregarme con tu pueblo para recibir un tesoro, el tesoro de tu palabra. Y eso es mejor para mí que me digan que me van a repartir millares de oro y de plata. Es así, mi hermano, como tú te recibes la palabra como quien ha encontrado un botín. Mira, este libro, ¿a qué hora es que tengo que terminar? Ya sé, ya me acordé. Este libro no solo es tu mayor tesoro, es tu mayor necesidad. ¿Tú recuerdas el famoso pasaje de Marta y María? Marta estaba ahí afanada, María se sienta a los pies del Señor y finalmente Marta regaña al Señor. Y no te da cuidado de que mi hermana me deja servir sola, está vaga. Y Cristo le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. ¿Cuántas? Una. Y María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Escucharon esa palabra? Escogió. Yo no sé cuánta gente yo he oído: ay, pastor, es que yo soy más como Marta. Yo no soy tan contemplativa como María. Óyeme, esto no es un asunto de personalidad, es un asunto de elección. María escogió lo mejor. Es un asunto de elección. Y esto no solamente va para las mujeres, va para todos. Ella escogió la mejor parte. ¿Y qué sucede cuando esa palabra no solo es escuchada, sino verdaderamente recibida en el corazón? Bueno, eso nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro texto y debo avanzar. Lo tercero que Pablo nos enseña en este pasaje es que cuando esa palabra predicada por un hombre común y corriente, hermanos, no hay celebridades en el pueblo de Dios. Un hombre común y corriente, salvado por gracia. Cuando esa palabra es predicada por un ser humano,
y está predicando fielmente la palabra y es recibida con fe, esa palabra obra poderosamente en los que creen. Vean el texto de nuevo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creen. El verbo que se traduce como obrar, la cual actúa, obra, significa literalmente operar eficazmente. La palabra de Dios no es simplemente un registro de lo que Dios dijo o de lo que Dios hizo en el pasado. No es mera información. Pablo dice aquí, y eso lo veremos en el último sermón, me toca predicar de Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra, cuando es recibida con fe, despliega adentro de ti el poder transformador del Espíritu Santo. Obra eficazmente. La palabra de Dios, dice Pedro en su primera carta, es como una semilla. Cuando cae en la tierra, una semilla parece algo frágil, pequeño, no parece gran cosa. ¿Alguna vez cuando niño tú sembraste un grano de habichuela y te quedaste mirando ahí a ver qué pasaba? Y no pasa nada. Tú pones esa cosa tan pequeña, tan frágil en la tierra y óyeme, no hay fuegos artificiales, no hay nada espectacular. Es una semilla que se está pudriendo ahí en la tierra. En el momento en que la siembras, no parece que está pasando nada. Pero esa semilla se abre paso en la tierra, echa raíces, desplaza las piedras que están allá adentro buscando aguas y finalmente produce vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Aquí estamos tirando semillas, No parece nada espectacular. Podemos hacer cultos espectaculares, hermanos, y van a venir mucha gente, pero nadie se va a convertir, porque nadie se salva por espectáculo. Hay que sembrar la semilla de la palabra de Dios, no hacer ninguna otra cosa. La semilla de la palabra. ¿Recuerdan a Lázaro y al rico? Y como el rico le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que le predique a mis hermanos. Mire, yo estoy seguro que si ellos ven a Lázaro, que era el mendigo, y saben que se murió, y lo ven levantarse de la tumba, se van a convertir. Y Pablo, y el Señor le dice, y dice Pablo: a Moisés y a los profetas tienen. No, Padre Abraham, que ellos no leen la Biblia. Pero si Lázaro viene y se levanta de los muertos, le van a creer. Y Cristo le dice: no, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no escuchan lo que dice este libro, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y hoy día hay iglesias que desplazan la predicación de la palabra para traer un individuo que da testimonio de que se murió, de que fue al cielo, de que bajó. Óyeme, que el mismo Cristo dice que eso no va a resultar en nada. Es su palabra. Y es sorprendente lo que la palabra de Dios hizo en los tesalonicenses. Wow, estos hermanos eran paganos, eran gente que venía de un mundo muy difícil. Estudia algún día lo que era Tesalónica. Tesalónica estaba en un puerto muy importante de Macedonia. Era una nación perdida totalmente, era una nación inmoral, era una nación idólatra. ¿Qué pasó cuando la palabra de Dios fue recibida? Wow, qué poder desplegó esa palabra. Ellos fueron radicalmente transformados. Miren cómo Pablo les dice, yo me acuerdo sin cesar delante de Dios y Padre en oración por ustedes de la obra de vuestra
del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante dice que los hermanos les contaban la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. O sea, esta gente cambió su mente, su cosmovisión. Fue un cambio radical. La palabra de Dios reorientó sus vidas. Lo que amaban, lo que esperaban, a quien adoraban. Eso es lo que pasa cuando la palabra de Dios es recibida con fe. La palabra de Dios los sostuvo en el sufrimiento. ¿Qué dice en el versículo 6? Vean conmigo, capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La palabra de Dios produjo en ellos un gozo tal que las circunstancias adversas no pudo destruir. Es a través de la palabra leída, es a través de la palabra predicada que Dios actúa en nuestros corazones para fortalecer nuestra fe, sobre todo cuando estamos en momentos de pruebas. Este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Cuando recibimos la palabra de Dios con fe, el Espíritu no solo ilumina nuestro entendimiento, sino que infunde en nosotros un gozo y una esperanza inquebrantable que desafía todo sufrimiento. Es a través de la palabra de Dios que Él nos convence de que no existe un rey más bueno, ni más sabio, ni más maravilloso que Jesús. Y que al final compartiremos su gloria y su trono. Cuando tú abrazas esas verdades por la fe, aprendes a sufrir bien, a tener un gozo en medio del dolor, gozo en medio del dolor. La palabra de Dios produce un pueblo que comparte, entre muchas otras cosas, la experiencia del sufrimiento por causa de Cristo. Vean el versículo 14 del capítulo 2. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Piensen por un momento lo que Pablo está diciendo aquí. Estos creyentes eran gentiles en Macedonia, con otro idioma, otra historia, otra cultura, otro trasfondo religioso. Y sin embargo, cuando ellos recibieron la palabra, lo que Pablo está diciendo es: ustedes comenzaron a mostrar el mismo patrón que los creyentes de Judea. Porque la palabra de Dios no solo salva individuos, la palabra de Dios crea un pueblo. Y déjenme decirles algo, yo me gozo de ver esto, hermanos. Esto es glorioso aquí en España. La palabra de Dios crea un pueblo, no solamente creyentes aislados, un pueblo que tiene experiencias comunes, y una de ellas es el sufrimiento. Porque cuando la palabra obra poderosamente en lo que creemos, en Madrid, en Barcelona, en cualquier sitio de España, en Santo Domingo, en Tesalónica, comenzamos a parecernos unos a otros en lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Que amamos a Cristo. Estamos abrazando las mismas verdades, estamos abandonando los ídolos de nuestra cultura y estamos dispuestos a sufrir con tal de no negar a nuestro Rey Jesús. Eso fue lo que pasó en Tesalónica. Y dice Pablo: wow, ahora ustedes se parecen a los creyentes judíos, a pesar de que vienen de otro trasfondo. Aquí hay gente que yo sé que vinieron no solamente de España, que vinieron de otros lugares. Me saludaron aquí cubanos, ecuatorianos,
no me acuerdo cuántas otras naciones, bolivianos, no sé qué. Santo Domingo, a unos dominicanos, bienvenidos. Pero somos un pueblo. Y una de las cosas que experimentamos en común es el sufrimiento. El sufrimiento por causa de Jesús. Pero la palabra de Dios predicada nos enseña a sufrir bien. Y nos recuerda que Cristo es glorioso. Y nos recuerda que vale la pena sufrir por Él. Ese es el poder de la palabra, obrando eficazmente en los que creen. Eso fue lo que sucedió en Tesalónica. Y es lo que va a suceder en España y va a suceder en cualquier lugar del mundo. Así que mis hermanos pastores, sigan ministrando la palabra con la profunda convicción de que cuando Dios habla en las Escrituras, la iglesia es avivada, la iglesia es edificada. Pero cada vez que la iglesia sustituye la centralidad de la palabra por cualquier otra cosa, pragmatismo, entretenimiento, activismo, la iglesia comienza a debilitarse espiritualmente. Así que la necesidad más urgente de la iglesia, aquí en España y en cualquier parte del mundo, no es mercadeo, no es espectacularidad. Necesitamos recuperar la convicción de que Dios sigue hablando poderosamente por medio de su palabra. El problema principal de la iglesia no es falta de creatividad, es falta de palabra de Dios. Pero donde la palabra de Dios es proclamada, creída, obedecida, Dios sigue haciendo hoy lo mismo que hizo en Tesalónica: transformar a pecadores, formar a un pueblo, sostener a los suyos y expandir su gloria. Que el Señor arraigue esa convicción en todos nosotros a través de esta conferencia, de tal manera que los predicadores, los pastores, salgamos de este lugar con el compromiso de seguir proclamando a Cristo y a este crucificado a través de la predicación del Evangelio. Pero que cada creyente salga de aquí con el anhelo ferviente de recibir esa palabra como lo que es, la palabra de Dios que obra poderosamente en los que creen.